Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Hoy preparamos para ustedes una serie de efemérides relativas al evento de la noche, que fue precedido desde un día 8 de septiembre con Jaime Nuno, el escritor de nuestro himno nacional, el homenaje a los niños héroes del pasado 13, y ahora el grito de la independencia que encabezará el presidente López Obrador y al que asistirán, entre otros integrantes del gabinete y ampliado, un evento que no varía frente a los anteriores, así que estén pendientes porque en el programa de este día está preparado para ustedes esta efeméride y también una lógica de nuestra historia más reciente. En los temas relevantes que seguramente marcarán el mes de septiembre y hasta octubre, cuando hay una ley de responsabilidad hacendaria que obliga al Congreso, a la Cámara Baja y a la colegisladora a aprobar los criterios del paquete económico 2024. El presidente de la Comisión de Hacienda es el diputado por el Partido Verde Ecologista de Chiapas, Luis Armando Melgar. Él afirma y se inclina porque la discusión sea de un carácter técnico seria, y vaya responsabilidad tiene el presidente de la Comisión de Hacienda para ello. Vamos a enlazarnos precisamente con el presidente diputado de la Comisión de Hacienda ante la 65 legislatura, quien es el diputado Luis Armando Melgar. Le agradezco, diputado, por tomar esta llamada para Radio Cañón 760 del cuadrante, que se transmite en la capital del país y en el interior de la República Mexicana. Qué gusto saludarlo y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico, como siempre un gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, diputado, y vaya responsabilidad que recaerá en usted como presidente de la Comisión de Hacienda para presentar a los mexicanos, desde luego con un debate abierto. No sé si habrá un parlamento abierto en ese sentido, pero usted ofrece que sea serio y técnico para un mejor conocimiento de cómo se van a ingresar los recursos y cómo se van a ejercitar. Adelante, diputado, le escuchamos con este primer planteamiento. Pues mira, Federico, como tú sabes, el paquete se recibió justo hace 8 días. Recibimos el paquete económico por parte del secretario de Hacienda. En principio, pues ya sabes, siempre el radio pasillo, que empiezan a decir que si el déficit, que si no sé qué, que si se está endeudando. Tenemos que hacer un ejercicio serio. El presidente López Obrador ha sido muy serio en esa materia desde el principio. Él dijo, no más impuestos, no endeudamiento. Entonces vamos a revisar muy bien para que no generemos ningún tipo de especulación. Entonces, yo estoy compartiendo esto con mis compañeros y miembros de la Comisión de Hacienda. Todos estarán para darme sus comentarios la próxima semana, y a partir de ahí ya empezaremos, y cabe decirte que el próximo miércoles va a ir a comparecer el secretario de Hacienda. Entonces ahí vamos a aprovechar como primer saque para poder ir viendo con él las dudas que tengamos. Con relación a un incremento y en este 2024, del 23 al 24, de 8.1 billones a 9.3 billones, esto se contempla si hay condiciones, sobre todo de ingresos, para que la Federación pueda contemplar un monto de egresos de esta magnitud, diputado. Pues mira, yo te diría que la recaudación, la parte fiscal, ocupa una proporción importante. Y como siempre hay una proporción que tiene que irse y manejarse como un déficit, sí, que es un endeudamiento menor, financiable, que proporciona al PIB, es muy bajo, y son parte de las cosas que yo quiero que veamos con seriedad cuando las platiquemos bien con el secretario de Hacienda la próxima semana. Hay fechas fatales, presidente, diputado. Hay una ley de responsabilidad hacendaria que los obliga a ustedes, nuestros representantes populares, para poner un término de la discusión, aprobación y finalmente la aprobación del presupuesto 2024. Respecto a ello, el debate
que se prevé será extenso, será hasta las madrugadas o al día siguiente. ¿Qué nos puede anticipar? Pues mira, así va a ser, no tengo la menor duda, estamos en tiempos políticos, no tengo la menor duda de que vamos a vivir tiempos en donde se va a utilizar todo lo que tengan a su alcance los de la oposición para tratar de generar un ruido político, pero pues nosotros vamos a aplicar la técnica legislativa, vamos a aplicar la transparencia y vamos a ahora sí que aplicar el buen ejercicio legislativo y las mejores prácticas parlamentarias, Federico. En las últimas semanas leíamos por parte de los partidos opositores a la alianza que hay en las dos cámaras en el sentido de restar presupuesto a la Secretaría de Salud. El presidente lo explicó en la mañanera, pero también usted nos advirtió o precisó que de la Secretaría de Salud se pretende un traslado al programa IMSS Bienestar, y quisiéramos ampliar esa información, presidente diputado. Así es, Federico. Mira, todo este manejo de que le quitaron, se comieron el presupuesto a la Secretaría de Salud, no es así. Lo que se está haciendo es centralizando recursos en el IMSS Bienestar, que es uno de los grandes proyectos del presidente, para que exista una cobertura de salud universal a través de esto, y por lo tanto los recursos que estaban en Hacienda, la Secretaría de Salud, están pasando en el bienestar. En ningún momento se está reduciendo. Esto le agradezco lo explique, porque contrasta con la información que leímos esta semana que aportó a los medios, precisamente ahí en Diputados, en la sala de prensa, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, conocido como el CIEP. Y fíjese, presidente diputado, ellos presentan el documento Implicaciones del Paquete Económico 2024, donde hablan de riesgos en materia de ingresos, deuda pública, principalmente gasto en pensiones, educación, cuidados, infraestructura, gasto federalizado, energía y ambiente. ¿Cuál sería la información que usted nos aportaría en esta audiencia de Radio Cañón 760? Yo, Federico, quiero ser muy respetuoso y serio en esto. Yo no puedo ponerme a deliberar y darte opiniones sobre cosas que no hemos terminado de analizar y de estudiar. Y es muy respetable el centro de estudios que den su opinión, pero nosotros también tendremos la nuestra. Así que yo, si me permites, creo que dejemos que pase la comparecencia del secretario, que es el próximo miércoles, y de ahí te propongo que platiquemos ya con más información, porque ahorita estamos más en la especulación que en la información técnica real. No, y dado que usted antes como senador de la República por el estado de Chiapas, ahora como diputado federal, pues ya tiene conocimiento de la técnica legislativa en materia presupuestal, grandes rasgos, ¿qué puede adelantar previa discusión, previa comparecencia del titular de las finanzas de México? Pero grandes rasgos, grosso modo, presidente diputado, a la audiencia que le escucha en Radio Cañón y a través de esta señal en su entidad de origen, el estado de Chiapas. Sí, Federico, a ver, si te entiendo bien, me estás preguntando que qué espera la audiencia, qué esperamos nosotros de la comparecencia del secretario. Sí, señor, como punto 1. Ok, lo que pues esperamos es que el secretario pueda ampliar, detallar precisamente todos los temas que tú me estás preguntando a mí ahorita. Correcto. Porque yo te digo que, bueno, pues el Ejecutivo es el que manda, en este caso el paquete económico lo presentan, a nosotros nos toca analizarlo y revisarlo. Entonces lo que esperamos es tener que un secretario que sin lugar a dudas va a precisar, responder todo lo que tenga que hacer. Nos queda claro entonces. Si usted lo sugiere, entonces, presidente diputado de la Comisión de Hacienda... Federico, platicamos pasando a la comparecencia. Va a estar más interesante. Le agradezco a ti y a tu auditorio por la oportunidad de estar hoy, y les mando un fuerte abrazo aquí desde Chiapas, donde estamos ahorita caminando con los... ¿Y cómo ve? A ver, nada más para concluir, este tema no pasa inadvertido. ¿Tiene alguna expectativa allende su representación popular en el estado de Chiapas, diputado presidente? Sí, por supuesto. Como tú sabes, el próximo lunes 18 van a dar a conocer el Partido Morena las reglas, y nosotros vamos a ver cómo se plantean, y mientras tanto, pues todos estamos, los que aspiramos a ser gobernadores, pues estamos haciendo lo que nos toca hacer hoy. Solo por recordarle a la audiencia, porque lo escuchan en Chiapas, presidente diputado, en alguna ocasión usted pronunció una frase del Tzotzil, Canticle Quilal, queremos paz. Ojalá su visión como una gente que conoce los puntos más recónditos de la entidad,
desde la región de los Altos, de la parte del centro, pues esto prevalezca en estos tiempos difíciles que vive su estado de origen, Chiapas, presidente diputado. Así es. Chiapas le tiene que apostar a una transformación productiva. Ha sido un sexenio donde Chiapas ha sido beneficiario como nunca lo había sido de los programas sociales del presidente Andrés Manuel. O sea, la transformación social con los programas sociales ha sido muy importante. Nos queda pendiente meterle a lo productivo, es lo que yo he venido diciendo siempre. Necesitamos esa transformación productiva que se traduce en empleos bien pagados, en donde la gente tenga la oportunidad de poder crecer, sí, de poder crecer económicamente a través de la agroindustria, a través del turismo, a través de las energías limpias, tanto que tiene el Estado para darle oportunidades de inversión. Y bueno, yo aquí me podría quedar horas contigo diciéndote todo lo que yo traigo en mente de cosas que se tienen que hacer para que a Chiapas le vaya bien. Diputado presidente Luis Armando Melgar, ¿algún comentario relativo a Chiapas que desea agregar, agradeciendo el tiempo que ofrece hoy a Radio Cañón al responder a esta entrevista? No, hombre, pues nada más agradecerte a ti por el espacio y seguiremos platicando, Federico. Te agradezco mucho y saludos a tu audiencia. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes para usted. Son exactamente las 12:11. Importante audiencia que ustedes conozcan, ya lo explicó el diputado. Primero la comparecencia del titular de las Finanzas de México y después nosotros estamos obligados a precisarle a ustedes acerca de lo que, como decía el diputado, se menciona en Radio Pasillo. El tema de las pensiones nos preocupa a todos, desde luego. Crecería más del 7% su carácter, el endeudamiento, si lo hay, para cumplir en tiempo y forma con las pensiones, dado que México tiene un sistema de seguridad social que no alcanza a todos, Eso es lo injusto del manejo de las finanzas de este país. Si usted no se inscribió cuando ingresó a un trabajo al IMSS y derivado de ello, 20, 30 años de su vida, le faltó contemplar eso, la inscripción al IMSS, pues lamentablemente, como usted, nosotros y todos, una gran mayoría de mexicanos, perdimos esa condición de derechohabiencia. Claro que el IMSS tiene más o menos 70 millones inscritos en esa condición, y ahí el tema que va a hacer el gobierno para ingresar recursos y cubrir las pensiones por el ámbito del IMSS. Pero a esto usted sume el ISSSTE, los trabajadores del sector público. El ISSSTE tiene aproximadamente unos 17, 18 millones en la derechohabiencia y tienen diferentes rubros que deben disfrutar quienes ahí dedicaron una parte de su vida. Entonces eso con el tiempo pues proyecta una bomba que lleva al gobierno en este 2024 a la proyección de recaudar por lo menos 7.3 billones de pesos, es decir, 423 mil millones de dólares, para mantener firme el curso del país y principalmente las obras emblemáticas del presidente López Obrador, que ya lo explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, están ahí. El gobierno de México prevé entonces que los ingresos tributarios se incrementen del 2.1 hasta un 6.1% frente a otros tiempos. Y así el paquete económico 2024 que la Secretaría de Hacienda propuso el pasado viernes contiene eso precisamente, el proyecto de presupuesto público y la ley fiscal para el 2024, así como las principales perspectivas macroeconómicas del país en el último año del sexenio 2018-2024, encabezado por el 79 presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme ir rápidamente a otros temas, audiencia. Ayer Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del Estado de México, se convertirá en la 126 titular del Palacio de Lerdo, esto para el periodo 2023-2029, y ella afirmó que sabrá estar a la altura de las circunstancias, tendrá un gobierno cercano a la gente y se someterá a la revocación de mandato del cargo, como lo hizo el presidente López Obrador en el 2022, pues también doña Delfina se aplicará a esa fórmula. Voy a presentar a ustedes sobre este particular quienes integran la lista de sus colaboradores. Horacio Duarte al frente de la Secretaría de Gobierno,
ahí no hay duda de que será el actor político más cercano a la confianza de la Ejecutivo Estatal y un buen interlocutor con el gobierno federal, dado los cargos que ha desempeñado en la administración pública federal, en el sistema de recaudación, en las aduanas, en un momento difícil que heredó de Enrique Agüet, que era el veracruzano, ahora alcalde de Jalapa. Dejó ese encargo a Horacio Duarte y después Horacio Duarte pues ya se incorporó a la campaña de Delfina Gómez, y jefe de gabinete Higinio Martínez. Esto es importante porque la doctora Delfina Gómez con ello pues logra un equilibrio de fuerzas entre un grupo que está identificado y químicamente puro al doctor Higinio Martínez, porque él es médico, no olvidarlo. Entonces Higinio Martínez será el jefe de gabinete y junto con Horacio Duarte pues tendrán que coordinar las labores de gabinete, y quien conoce de verdad el tema del agua es Pedro Moctezuma, dado que este año el Estado de México no llovió como debió. El tema de las presas es grave, Valle de Bravo es gravísimo, y pues estas son, entre otras, con un sistema de presas y subpresas que vienen desde Michoacán, como Victoria, Villa Victoria, Valle de Bravo, son las que proveen el vital líquido a la ciudad, y por ahí hay un grupo originario con todo el derecho que plantea: si nos quitan nuestra agua, pues la Ciudad de México tendrá que pagar las consecuencias. Es un tema que se conoció desde el 2022 y las autoridades federales deberán tomar en cuenta, porque primero es el agua de ellos. Ojalá la audiencia nos recuerde este grupo originario del Estado de México. Vamos, y si no lo vemos en el Google, pero antes de ir a un corte, si aún hay tiempo, los Mazahuas. Este es el grupo Mazahuas, así lo reclaman al gobierno federal, así como lo escucha la audiencia, su derecho del agua. Y en 2023, el Frente Mazahua, ahí lo voy a recordar a ustedes, en el 2004, el Frente Mazahua le recordó es decir, Arturo Montiel era el gobernador mexiquense y el jefe de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. Enfrentaba a la capital un tema de sequía como es el periodo del estiaje. Esto obligó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social a hacer un estudio sobre el planteamiento del Frente Mazahua y la lucha por el derecho al agua. Se nos olvida, lamentablemente a todos, que el agua no solamente es de los capitalinos, también los mexiquenses tienen derecho a su ejercicio, y a partir de esa condición surgió esta disputa por el ejercicio del derecho del agua. Estudios sociales del agua en México. Les recomiendo esta tesis también, el sistema Cutzamala, en cómo incide en la perspectiva de los dirigentes del Frente Mazahua el acceso, el abastecimiento y los usos del agua en dos comunidades. La lucha por la gestión del agua, que, repito, en el 2004 planteó un grave riesgo al gobierno de la Ciudad de México, que se resolvió en un diálogo abierto entre el gobernador entonces de esa entidad y el jefe de la Ciudad de México. El Frente Mazahua entonces planteó una movilización, esto allá en el mes de noviembre del 2005, ya siendo gobernador de la entidad Enrique Peña Nieto, que pues también se resolvió por medio del diálogo. Pero finalmente, el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo Mazahua, pues planteaba en ese momento el pago de daños a 300 hectáreas de cultivo a causa del manejo inadecuado del sistema Cutzamala. Ahí está, miren, Villa Allende, y en el 2004 aparece el autodenominado Ejército Zapatista de Mujeres por la Defensa del Agua. Estos grupos no se han extinguido, ahí están presentes y exigen lo que cualquier pueblo originario tiene derecho. Vamos al corte, transmitiendo para ustedes aquí en la señal de Radio Cañón. Así lo dice Lamón, con Federico Lamón. Sonido viral.
Así lo dice la nota. Esta tarde, a través de la señal de Radio Cañón 760 del Cuadrante, platicamos con el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, quien es el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo en el gobierno de la Ciudad de México. Señor secretario, agradezco por tomar esta llamada para Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. ¿Qué tal, Federico? Me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo. No, se circunscribe este periodo de la Feria del Empleo en la capital a la primera quincena de septiembre. ¿Qué tipo de plazas se están ofertando, señor secretario? Y si esta corresponden a ciudadanos capitalinos quienes se han consagrado en la educación, ya con una profesión y una especialización técnica. Sería el primer planteamiento, señor secretario. Bueno, por supuesto. Fíjate que en el mes de septiembre hemos publicado la edición del periódico digital de ofertas de empleo de la Ciudad de México. Hay más de 1,460 vacantes que se distribuyen en las 16 alcaldías de la capital de nuestro país y está diseñada para personas que cuentan con una educación básica de primaria, secundaria o bachillerato, pero también existen ofertas laborales para población que cuenta con una expertise de carácter técnico o de licenciatura o incluso maestría en Ciudad de México. Esto seguramente convierte a la Feria del Empleo en un buen incentivo para los profesionales y también para quienes no lo sean en esta capital del país. ¿Cuál es el propósito, cuándo surge y cuáles son las expectativas de esta Feria del Empleo 2023? Bueno, es un esfuerzo coordinado con Gobierno de México, con Gobierno de la Ciudad de México, con el Servicio Nacional de Empleo y con las alcaldías también de la ciudad, para poder acercar y vincular a las empleadoras, a las empresas que generan oportunidades laborales con la población de la Ciudad de México que requiere una oportunidad. El objetivo central es poder realizar una vinculación adecuada para que las personas puedan obtener una postulación para un empleo y que puedan obtener justo una entrevista que permita que compartan su capacidad, su expertise, su conocimiento y que las empleadoras puedan tener la posibilidad pues de reclutar también a la mejor persona adecuada para su necesidad. Entonces, bueno, pues es una suma de esfuerzos para poder ayudar y abonar a que la Ciudad de México siga siendo la primera entidad de nuestro país generadora de empleo, pero que además siga siendo la primera entidad de nuestro país que cuenta con los mejores salarios bases de cotización y bueno, pues en ese esfuerzo estamos trabajando hoy en día. Respecto a los creadores de empleo, ¿qué perfil es el más recurrente que llega hasta su dependencia, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo? Bueno, son perfiles varios, desde personas que hemos mencionado al inicio de la conversación, que cuentan con una experiencia académica básica, pero también tenemos personas que tienen un nivel de expertise alto de licenciatura, de maestría. Tenemos un programa de vinculación laboral, no solamente en la capital del país, sino también la posibilidad de generar oportunidades laborales en otras entidades de la República Mexicana y también hemos suscrito convenios con otras naciones. Con Alemania tenemos un convenio junto con el Gobierno de México que está enfocado para las personas que estudiaron enfermería y que tengan la disposición y la voluntad de trasladarse a esa nación para poder realizar una actividad laboral durante un periodo de un año, renovable a un año más. Y también con Gobierno de México hemos realizado esfuerzos para fortalecer el programa de trabajo temporal también en Canadá, en los Estados Unidos y en nuestro país, particularmente, con el sector hotelero. Hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de vincular esfuerzos en las zonas principales turísticas de nuestro país, en Tulum, en Quintana Roo, en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Nayarit, con la posibilidad de que también las personas tengan una oportunidad de carácter laboral en los hoteles de alta gama, desde temas de mantenimiento hasta personas expertas en
cocina, chef, personas que tienen una expertise en repostería, o quien tiene capacidad en materia de mecánica, de encargados de planta, auxiliares que tengan la posibilidad de atender distintas labores que se realizan en esas empresas. Respecto a las edades, ¿adultos mayores están contemplados en esta propuesta? Sí, a partir de los 18 años de edad es la apertura de las ofertas laborales, incluso con el Gobierno de México a través del Servicio de Protección Federal tenemos aperturadas oportunidades de carácter laboral para quien tenga una edad superior a los 40 años hasta los 65 años de edad, que tenga la posibilidad y la disponibilidad de trabajar en el Servicio de Protección de Gobierno de México con salarios superiores a los 12,000 pesos mensuales, con prestaciones, con registro ante el Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el cumplimiento de sus derechos de carácter laboral, vacaciones, prima vacacional, vales de fin de año, y bueno, pues una actividad en Gobierno de México. El tema, el planteamiento general, señor secretario, será siempre cómo postularse a estas vacantes de empleo. Bueno, pueden acudir de manera directa a la propia Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que se ubica en San Antonio Abad, número 32, en la colonia Tránsito, pero también lo pueden hacer de manera directa en la página web. Hay una página que se denomina trabajo.cdmx.gov.mx y ahí pueden encontrar el proceso para vincularse de manera directa en cada una de las postulaciones. En este periódico de ofertas del empleo digital que está colocado en las redes, también existe un código QR en cada una de las vacantes. Ahí viene un ID que permite identificar la vacante y que permite que la persona pueda hacer un registro en línea. Así es de que puede ser de manera presencial o puede ser de manera virtual. Con relación a trabajadoras domésticas, señor secretario. Bueno, las personas trabajadoras del hogar tienen, por supuesto, que también la posibilidad de vincularse a distintas ofertas laborales. Tienen la posibilidad, además, de contar con un proceso de capacitación para ayudarles a fortalecer sus tareas, sus habilidades, su conocimiento. Hay que recordar que una persona que cuenta con una habilidad o una certificación, un estándar de competencia a través del propio Instituto de Capacitación para el Trabajo, en el caso que tú nos preguntas, de trabajadoras del hogar o de personas que realizan una actividad de limpieza de oficinas o de espacios públicos, cuando cuentan con una certificación, tienen la posibilidad de tener mejores ingresos. Pueden hacerlo de manera también directa en Secretaría del Trabajo o en la página de Secretaría del Trabajo. Seguramente la audiencia, no en este momento, pero cuando nos envíen sus llamadas, le preguntarían, lo hago en nombre de ellos, quienes resulten con ingreso a estos empleos, ¿disfrutarían de una seguridad social? Todas las ofertas que se plantean, las más de 1,460 vacantes que hoy están disponibles en la capital del país, cuentan con seguridad social, cuentan con acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuentan con pago de prestaciones, cuentan con el pago de aguinaldo, cuentan con el pago de un salario, con el respeto a una jornada de trabajo como marca la propia Constitución, el artículo 123 de nuestra Constitución. Y bueno, es una muy buena pregunta porque implica que justo estamos aperturando ofertas laborales que garantizan el acceso real a los derechos que marca nuestra propia Constitución en materia laboral. Señor secretario de Fomento al Empleo, temas que desea agregar para una mejor comprensión y profundizar en ello por parte de la audiencia de Radio Cañón 760 que le escucha, agradeciendo tome usted la llamada telefónica. Pues nosotros estamos a sus órdenes, con mucho gusto podemos inclusive asesorarles, ayudarles a generar un proceso de vinculación directa a través del Servicio Nacional de Empleo. Pueden acudir de manera presencial
a la Secretaría del Trabajo y aquí nosotros les podemos ayudar también a buscar una oferta de acuerdo a su perfil académico. Podemos ayudarles a elaborar una ficha curricular, podemos ayudarles a darles elementos y herramientas que les permitan compartir de mejor forma cuáles son sus habilidades, sus conocimientos, su talento, para que cuando acudan a una entrevista de trabajo puedan obtener una mejor oportunidad en función de compartir de mejor forma pues todas sus habilidades. Solo para concluir, maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, ¿inició y concluye esta Feria del Empleo? Bueno, de manera permanente vamos a estar cada semana aperturando ofertas de carácter laboral. Esta es de carácter global, como bien lo mencionaste, es para personas que habitan las 16 alcaldías, pero cada semana en particular estamos en una alcaldía distinta de la Ciudad de México, llevando de manera directa pues las ofertas que las empleadoras tienen para quienes habitamos la capital del país. Gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760, señor secretario. Mucho éxito en esta jornada o en la Feria de Empleo para todos los capitalinos y buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico, muy amable, gracias por la oportunidad de invitar a todo tu auditorio a que nos siga a través de las redes sociales y estamos a sus órdenes, muy amables, muchas gracias. A usted, señor secretario, fue el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México, el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León. Hay más aquí en Radio Cañón, no se vaya. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En Radio Cañón 760 del Cuadrante, platicando esta tarde con el doctor Lorenzo Álvarez Flip, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Doctor, gracias por aceptar esta entrevista con Radio Cañón 760. Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo al auditorio. Gracias por la invitación. ¿Qué grave noticia nos da al señalar que ha aumentado 3 grados la temperatura ya y se refleja en el Mar Caribe? ¿Esto amenaza desde luego la existencia de los corales, doctor? Es correcto, claro, la temperatura, tenemos ahora una ola de calor que está afectando no solamente el mar, también está afectando la Tierra. De hecho, el planeta entero está en temperaturas muy por encima de lo que normalmente estaba. Esto lo vivieron en Ciudad de México con esta ola de calor muy fuerte que hubo en mayo, junio. Ha habido muchos otros eventos, digamos, catastróficos relacionados a estos alzas de la temperatura, y ahora lo que estamos viendo en los mares, en las costas mexicanas, es precisamente que el agua se está poniendo más caliente de lo normal, bastante más caliente de lo normal, y lleva mucho tiempo en estas altas temperaturas, y esto está afectando a los corales, que son de los organismos más sensibles, pero seguramente está afectando a muchos otros organismos. A lo anterior usted nos informa que ya entre el 30 y 50% de los corales del Caribe que fueron devastados por ese incremento de 3 grados. ¿Qué va a ocurrir en aquella región del sureste de la República en esta condición y ante el arribo de un eventual huracán categoría 5, 4, 3, porque aún no concluye la temporada de temporadas, digo, doctor, en este año o en el 2024? Sí, ¿qué pasa cuando la temperatura del mar está muy por encima sobre los corales? Produce un estrés muy grande que hace que se rompa una simbiosis muy particular que es entre una alga y un coral, o microalgas, y cuando se rompe esta simbiosis el coral queda sin energía para realizar sus, pues digamos, acciones básicas de vida, y si este estrés dura mucho tiempo los corales van a eventualmente morir, y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí en el Caribe, pero también en la costa del Pacífico y ahora en la costa de Veracruz, en donde los corales por este estrés
primero se empezaron a blanquear, que es un fenómeno que se describe así, y después de eso estamos viendo la mortalidad. Si estos procesos de mortalidad ocurren a una escala muy grande, espaciales, lo que vamos a perder es todo este potencial para construir las barreras arrecifales, que uno de los principales servicios que tienen es protegernos de eventos catastróficos, como lo que mencionas, como las tormentas tropicales y los huracanes. Entonces, mientras más degradados, mientras más afectados estén nuestros arrecifes y los corales se mueran, vamos a empezar a perder esta protección natural en las costas. Si llega a afectarnos un huracán de una categoría muy alta, pues imaginémonos que no tendríamos esta primera línea de protección, por lo cual los daños en la costa tenderían a ser mayores. Y también es interesante desde el punto de vista de la temperatura del agua, el considerar que cuando un huracán se forma, tiende a bajar la temperatura del agua. Entonces, no necesariamente esto es tan malo. Bueno, no, un huracán fuerte sería muy malo, pero que se formen ciertas tormentas no sería tan malo para los organismos que están en el agua de mar, porque refrescaría un poco el agua. Doctor, para ilustrar a la audiencia, me permite citar el caso del devastador tránsito del huracán Wilma del 2005, que causó eso, precisamente devastación en el Caribe mexicano y en la zona de la Riviera Maya. Estamos en el umbral de conocer un nuevo Wilma ante esta condición del incremento de 3 grados en el Caribe. Las condiciones pueden ser muy favorables para la formación de huracanes de este tipo, porque el agua caliente, cuando el agua del mar se calienta mucho, además de provocar todos estos daños sobre los organismos que viven en el mar, también favorecen la formación de huracanes y de huracanes de una alta magnitud, como que mencionas, ¿no? El huracán Vilma. De hecho, yo estaba en Cozumel cuando pegó. De no revertir la emisión, que fue la pregunta original, doctor, la emisión de gases efecto invernadero, pese a programas públicos de organismos multilaterales de restaurar artificialmente los corales, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos y a las futuras generaciones de este planeta? La pregunta es muy, muy fuerte, es muy difícil de contestar. Mira, te pongo un poco en el contexto de lo que estamos viviendo este año, no solo en el mar, también en la tierra. Se están rompiendo todos los récords de temperatura que históricamente habíamos visto. No hay registros desde que los humanos registramos la temperatura del planeta, que por ejemplo en el mar Caribe hayan tenido estas temperaturas tan altas que tenemos. Nunca había pasado desde que los humanos medimos la temperatura. Se están rompiendo todos los registros, todos los récords, y obviamente esto va a tener pues digamos efectos muy negativos, pero estos efectos son algo que nosotros o que los científicos climáticos estaban pronosticando que pasara tal vez en 50 años de hoy. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estos efectos tan fuertes se adelantaron, están pasando mucho antes de lo que se pronosticaba que deberían de estar pasando. Lo que sí sabemos es que esto es una pequeña probadita de lo que puede ser el futuro. Los eventos drásticos, catastróficos, digamos estas olas de calor intensas, las sequías o incluso las inundaciones en algún lado que estamos viviendo tan fuertes, son una pequeña probadita de lo que puede ser el futuro. Y creo que esto nos tiene que hacer tomar conciencia. Ya debemos de dejar también de pensar en nuestros hijos, nuestros nietos o los que vienen, porque muchas de estas cosas nos va a pasar a nosotros en el periodo de nuestra vida. Van a empezar a pasar tal vez en 10, 15, 20 años, eventos mucho más catastróficos. Entonces, tenemos que tomar esta llamada de atención muy en serio, y como sociedad, como gobiernos, como las agencias encargadas de promover medidas contra el cambio climático que se deben de tomar. Finalmente, en esta oportunidad,
agradeciendo su disposición de tomar la llamada a Radio Cañón 760, doctor Lorenzo Álvarez Flip. Para usted, este primer foro por el océano desde el Caribe mexicano, donde se lanza esa alerta del SOS, alcanza sus objetivos, y agregaría a estos temas catastróficos el hecho que no hay autoridad alguna en México que también detenga la cantidad de plásticos que arrojamos al mar, a los océanos, y solo en el caso de México, y usted lo sabe mejor, doctor, representa la irresponsabilidad de instancias públicas y privadas que más de 100,000 toneladas de plástico se arrojen a nuestros mares año con año. Si suma este factor y lo que hablamos y el resultado de este foro por el océano desde el Caribe mexicano, ¿cuáles serían sus conclusiones? Agradeciendo la disposición de tomarnos la llamada a Radio Cañón 760, doctor. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Mira, obviamente la contaminación por plásticos, microplásticos, es muy importante. Yo solo añadiría otro elemento que es muy importante tomar en cuenta, y es todos esos efectos negativos que vienen acompañando el desarrollo costero, la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua dulce, que luego va a ser contaminación del agua marina, el mal manejo de aguas residuales. Esto lo sumamos, tenemos contaminación, tenemos enriquecimiento de nutrientes, el incremento de metales pesados y contaminantes al mar, y además tenemos estos efectos de cambio climático. Pues estamos causando una bomba perfecta, ¿no?, para afectar a los ecosistemas, para afectar a los comunidades humanas que vivimos en las costas o en lugares que pudieran ser afectadas. Me gustaría concluir solo con que en materia de cambio climático creo que es fundamental que México retome ciertas políticas ambientales y que empecemos a tomar muy en serio que todos los desarrollos públicos, todos los desarrollos privados deben de tener desde su inicio, desde sus cimientos, consideraciones para disminuir o reducir los posibles impactos que puede haber para cambio climático, pero también para la preservación de la naturaleza. Y lo último que me gustaría decir es, tenemos que entender que la naturaleza en buen estado, los ecosistemas en buen estado, son el principal seguro y la principal manera de proteger a las personas que se encuentran en lugares de mayor necesidad o con más carencias. Las personas más afectadas tienden a ser aquellas en donde el ambiente les proveía un beneficio, una manera de seguro natural. El ambiente se destruye, es precisamente esos lugares donde van a ser más afectados, y eso lo sabemos muy bien por la experiencia de muchas décadas, ¿no? En síntesis, revisando aquella película Cuando el destino nos alcance, ya nos alcanzó en el planeta, doctor. Es correcto. De hecho, este año yo creo que sería el título para este año. El destino nos alcanzó. Pero nunca podemos perder la esperanza y nunca podemos perder las ganas de cambiar las cosas. Y creo que ahí está en cada uno de nosotros el continuar, el tomar en serio, el tomar acciones y pues tratar de seguir adelante y mejorando lo que hicimos mal en el pasado, ¿no? Le agradezco enormemente, doctor Lorenzo Álvarez Flip, por tomar esta llamada en un momento difícil para el planeta y después de dar seguimiento al foro por el océano desde el Caribe. Gracias por su atención, doctor. Le seguiremos requiriendo cuando su agenda le permita. Perfecto, muchas gracias y un saludo. Buenas tardes para usted. Hasta luego. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta tarde, nuestra editora cultural, la maestra Susana Mesa Serrano, nos va a platicar acerca de los hechos efemérides que precedieron al 15 y 16 de septiembre y que en la perspectiva de ella se remontan al 8 de septiembre, al 13, entre otros. Maestra Susana Mesa Serrano, qué gusto saludarla. Buenas tardes para usted.
Muy buenas tardes, maestro Lamont. Siempre es un gusto estar con usted en este espacio y con los amigos que nos escuchan a través del 760 de amplitud modulada. Quisiera, hiciera lo que conoce, esa hipnosis de los hechos que precedieron al 15-16 de septiembre o los 11 años que llevaron a la verdadera independencia de México para posteriormente plantearle a usted cómo surgieron los símbolos patrios. Adelante, maestra. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes, ni más ni menos que de las fiestas patrias. Bueno, septiembre es sin duda el mes de la patria y tenemos varias efemérides que vale la pena recordar, las cuales van desde el nacimiento de Jaime Nuno el 8 de septiembre de 1824, que cabe mencionar que Jaime Nuno fue el autor de la música del himno nacional mexicano. Después, el 13 de septiembre, pero de 1847, fue cuando los cadetes del colegio militar defendieron su colegio y a la patria del ejército estadounidense. Este capítulo que conocemos como Los Niños Héroes es un episodio doloroso y de gran estoicismo de nuestra historia, porque siempre se mencionan a 6 cadetes, pero en realidad eran muchos más, porque este castillo de Chapultepec era el colegio militar donde había jovencitos de entre 12 a 19 años. Sin embargo, había algunos que eran incluso mayores. Esto explica por qué los rangos y cargos eran variables en todos ellos. Pero este capítulo histórico es real y muy sangriento, en el que estos niños o jóvenes defendieron con todo lo que pudieron a la institución, la base militar, la patria y el honor. Por eso sí es importante recordarlos y agradecerles su ejemplo de amor al país. Siguiendo con el calendario de septiembre, llegamos al día de hoy, 15 de septiembre, en el que recordamos a través del llamado Grito de Independencia, aquel dado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, aquella madrugada del 16 de septiembre, cuando él hace sonar la campana de la iglesia de Dolores Hidalgo. Actualmente, el 16 de septiembre es la fecha oficial de nuestro Día Nacional. Pero la lucha por la independencia de México duró 11 años y culminaría hasta el 21 de septiembre de 1821. Sin embargo, hay que recordar que fue hasta el 28 de septiembre de ese mismo año, 1821, que se firmó el Acta de Independencia de México. Y fue hasta entonces que ya México se considera independizado oficialmente. Siguiendo con las efemérides mexicanas de septiembre, una fecha muy importante es la del 30 de septiembre, pero de 1765, ya que en esa fecha nació José María Morelos y Pavón, quien además de participar junto con Miguel Hidalgo en la independencia de México, fue el encargado de convocar al primer Congreso Independiente de Chilpancingo, naciendo con ello la Constitución de 1814, en la que se declaraba por primera vez la independencia de México, y es con el nacimiento de Morelos que las efemérides de septiembre terminan, pero no así nuestra historia y la alegría de las fiestas patrias. ¿Por qué, maestra Susana Mesa Serrano, el escudo de nuestra bandera es tan representativo y posiblemente único en el mundo? Bueno, esa historia está ligada justamente a nuestra independencia, pero antes de hablar de cómo surgieron los símbolos patrios, vale la pena comentar que el escudo nacional de México es uno de los 3 símbolos patrios, junto con la bandera y el himno nacional, los cuales están establecidos y protegidos por la ley en México. Cabe decir que la ley mexicana establece que en el Archivo General de la Nación se debe de resguardar un modelo autentificado por los 3 poderes de la Unión. Incluso dentro de esta ley se estipula el uso de los símbolos. Ello explica por qué no se pueden alterar, y es la Secretaría de Gobernación la encargada de vigilar el cumplimiento de dicha ley. El origen de los símbolos patrios, respondiendo a su pregunta, maestro Lamont, ocurre durante el desenlace de la lucha independentista. De hecho, con la formación del Ejército Trigarante en 1821, surgió la necesidad de crear un emblema donde fueran representados los ideales base de la nación, blanco, verde y rojo. En 1822 se modificó el diseño del estandarte. Sus franjas, que originalmente eran diagonales, se colocaron verticalmente y se ordenaron en verde, blanco y rojo.
Asimismo, el escudo nacional fue incluido y colocado al centro. Dicha estructura prevaleció durante casi un siglo y medio y fue hasta 1968 que se creó la versión actual. Lo que me comentaba respecto al escudo, bueno, este representa la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, en el que se muestra un águila real sobre su perfil izquierdo, con actitud de combate, con su garra izquierda apoyada en un nopal que surge de una roca, la cual a su vez emerge de un lago, con su garra derecha y el pico sujeta a una serpiente, una rama de encino y otra de laurel, unidas por un listón tricolor. Sin duda tenemos un escudo lleno de simbolismo, belleza y efectivamente único en el mundo. Respecto a nuestro himno nacional, maestra Mesa Serrano, siempre tendríamos como ícono a la marsellesa, que usted conoce perfectamente, pero de nuestro himno nacional, ¿qué nos dice? Bueno, en el Archivo General de la Nación se conserva una versión reducida del himno nacional, pues contiene solo 4 estrofas. Originalmente nuestro himno nacional estaba compuesto por 10 estrofas y un coro, pero con el tiempo solo se interpretan 4 estrofas además del coro. Entre 1853 y 1854 se organizaron 2 concursos, uno para componer la letra del himno nacional y otro para musicalizarlo. Luego del proceso de selección resultaron ganadores Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, a quien mencioné al principio de nuestra conversación. La composición fue entonada por primera vez el 15 de septiembre de 1854 en pleno siglo XIX, y también cabe mencionar que está prohibido alterar la letra o música del himno nacional. Tampoco se puede entonar para fines de lucro publicitarios, y menos se pueden hacer arreglos que no correspondan a la versión oficial. La razón de comentar todo esto es porque sabemos que en otros países sí usan sus símbolos nacionales de manera hasta chusca y cantan sus himnos con arreglos de rock, jazz y voces raras, pero eso es en otros países. Aquí en México tenemos muy bien establecido y por ley cómo hay que usar, respetar y portar los símbolos patrios, ya que nos representan sin lugar a dudas en cualquier parte del mundo, y es importante conocer la razón del por qué hacer mofa de ellos o usarlos inadecuadamente va más allá de solo una falta de respeto. Finalmente, agradeciendo su disposición de platicar con Radio Cañón 760 en este día significativo, relevante, no pasaría tampoco inadvertido el folclor, la tradición y principalmente nuestra industria culinaria. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué es el sello de estos días, maestra Susana Mesa? Bueno, sin duda a lo largo y ancho del país tenemos muchos platillos para degustar esta noche y durante este fin de semana tricolor. Uno de ellos, y favorito de muchos, es el pozole, pero el más representativo es el chile en nogada, cuyo origen, según cuenta la tradición, fue un platillo que hicieron en el convento de Santa Mónica en Puebla, con el objetivo de celebrar la independencia mexicana y el paso del ejército trigarante en Puebla antes de llegar a la Ciudad de México en 1821. De hecho, fue un accidente culinario, pero es delicioso, donde encontramos la afortunada combinación de nuestros colores patrios, verde, blanco y rojo, así como una mezcla de sabores dulces y salados que hacen a los chiles en nogada una delicia y que ojalá muchos de nuestros amigos tengan la oportunidad de disfrutar en estas fiestas patrias. Gracias por esta colaboración especial en días relevantes para todos los mexicanos. Maestra Susana Mesa Serrano, buenas tardes para usted. Muy buenas tardes a usted, maestro Lamont. Gracias por este espacio y a todos nuestros amigos. Les deseamos muy felices fiestas patrias y que viva México. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont.